Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y la reseña que les traigo el día de hoy es de una antología conformada por varios autores, 15 para ser exacto. Es la primera de este tipo que reseño en el canal, así que, sin más preámbulo, vamos entrando a la revisión de estos textos que conforman la antología titulada Pandemonium de Editorial Contarte. Este libro, Pandemonium, es la primera antología lanzada por la editorial Contarte, que aquí debo de hacer mención que es una editorial muy joven. Como les digo, esta es su primera antología. Antes de ser una editorial, ellos conformaban un colectivo artístico que se reúne todos los viernes en Casa Cultural Calavera, en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, como un espacio para que los artistas del ámbito independiente de Guadalajara, no solamente escritores, sino también cantantes o músicos, encuentren un lugar seguro para dar a conocer su obra. Pero bueno, regresando al punto. Cuando adquirieron este nombramiento como editorial, no se la pensaron dos veces y lanzaron una convocatoria para atraer a más talento del ámbito independiente y conformar esta obra, la cual pues fue presentada como parte de las actividades del festival Obica Fest, que también se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara en diferentes puntos durante el mes de octubre. Pero, ¿qué tal los cuentos o qué tal la calidad de esta antología al ser la primera que lanza la editorial? Pues bueno, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que vamos con la revisión de cada uno de los textos que aparecen aquí. El primer texto que vamos a encontrar aquí se titula Igor, de John Magno. Y la premisa es la siguiente, y se puede contar como chiste. Va un hombre conduciendo a exceso de velocidad sin respetar luces rojas. Hay un indigente que va a atravesar la calle. El indigente piensa, ya me vio, ni modo que no se pare. El conductor dice, ya me vio, ni modo que se atraviese, y pues sucede la desgracia. Él arrolla al indigente y lo deja gravemente herido. Y sabiéndose en problemas, pues él decide solucionar la situación por su propia mano. Y este cuento siento que es de los más caóticos y no en el buen sentido de esta antología. De hecho, tomé algunas notas muy específicas de problemillas que encontré por ahí. Porque bueno, para empezar, la premisa pues no es como muy interesante y al estarlo leyendo sabes perfectamente para dónde va a ir la historia. Y eso se hubiera podido perdonar si no fuera por... es que no sé si sea problema del estilo de redacción de este autor o si lo escribió a la carrera y no se fijó en estos detalles. Pero, primero, que sus frases son muy reiterativas y emplea demasiados pleonasmos cuando está describiendo lo que sucede. Tomé nota de dos en específico. Uno, casi al inicio, y nada más puse esto, que en una parte decía, me pongo a pensar si pensando. Bueno, me pongo a pensar si pensando. ¿Se fijan? Y el otro, él intentó patalear con las piernas. Pues ni modo que pataleara con qué, ¿con la cabeza? Ese tipo de frasecitas se las van a encontrar así de manera muy constante. Y el otro problemilla que tengo es que es contradictorio o incongruente en algunos puntos. Por ejemplo, hay una parte donde dice, se fue rodando como un pedazo de carbón que se deshacía en más pedazos. Pero cuando el conductor se baja y se acerca al cuerpo, o sea, el cuerpo está entero, gravemente lastimado, pero sí, entero. De hecho, lo agarra y lo sube a su carro. Entonces, ¿para qué me pone primero la frase de que rodó como un pedazo de carbón que se deshacía en más pedazos? Y el otro dice que le cortó los pantaloncillos de los tobillos a la rodilla. Bueno, no sé qué definición tenga el autor de pantaloncillos, pero pues un pantaloncillo pues no llega ni a la rodilla. Debería de haber puesto ahí pues el pantalón. Un pantalón sí llega hasta el tobillo y se lo puede cortar del tobillo a la rodilla. Un pantaloncillo pues es más como un short o una bermuda. Entonces, este tipo de cuestiones al momento que yo lo estaba leyendo me brincaron y estuve así de dejar incompleto este cuento. Y de hecho no fue el único. Hubieron otros dos cuentos que me costó mucho trabajo terminar de leerlos por la manera tan accidentada en que están redactados. Pero bueno,
Llegando a esos, ya les hablaré. Entonces aquí tenemos la primera historia, Igor, de John Magno. El segundo texto que vamos a encontrar aquí se titula Sombra, de la autora Crisol Franco. Y miren, es un texto muy surreal. Está escrito en prosa poética y no les quiero decir nada de esto porque yo siento que puede interpretarse de muchas maneras y no quiero que vayan condicionados por mi opinión si se animan a leer esta antología. Lo único que sí les voy a decir es que si no tienen muy desarrollado el hábito de la lectura, posiblemente los vaya a confundir un poco o que al terminar de leerlo no le encuentren mucho sentido a lo que escribió. No es para principiantes este texto, pero sí, créanme, es muy bueno y bastante interesante la manera en que esta autora abordó su relato. El siguiente relato se titula La estrella sangrante, del autor Alejandro Morales Pérez. Y aquí vamos a conocer a un padre y a su hija que fueron brutalmente golpeados y dejados casi como muertos, mientras las personas que los agredieron entran a su hogar para, pues, saquearlo. Y el hombre ya perdió toda la esperanza, pero algo en él se activa cuando ve que su hija todavía se mueve. Entonces, como puede, se levanta para hacerle frente a las personas que los dejaron en ese estado. Y miren, este cuento tarda para arrancar. A un principio yo sentía como que no tenía un rumbo claro y no le lleva como a ver, ¿qué es lo que me estás contando? Pero, llegado el momento en que ya se mete directo a la historia, realmente es bastante bueno y hace que te preocupes por lo que va a pasar con este hombre y con su hija. El siguiente texto se titula Hit the Road Jack, del autor Gael Gómez Olivares, en el que vamos a seguir la historia de un chico que se encuentra un viejo cassette con ese nombre escrito ahí, Hit the Road Jack. Le llama la atención y llegando a su casa desempolva una vieja radio para escucharlo ahí. Y cuando le pone play, pues algo extraño comienza a pasar mientras la música se reproduce. Miren, aquí la premisa pues recupera esas historias o esas leyendas urbanas por allá de la década de los 90, que se hablaba de cassettes o vinilos que estaban hasta cierto punto malditos. De hecho, en mi casa hay una experiencia con una de mis hermanas que ella dice que le tocó escuchar algo pues terrorífico al reproducir un cassette. Pero aquí miren, observación y curiosidad. El texto, pues sí, no aborda un tema que sea pues bastante novedoso, ya todos hemos escuchado historias como esta. Y el lenguaje está algo limitado, pero esta limitación del lenguaje es porque el autor tiene, o tenía al momento de escribir esta historia, apenas 12 años. Entonces es un gran logro que un joven de esa edad se anime a escribir una historia de este tipo. Se los digo como maestro de secundaria. Es casi un milagro que un adolescente de esa edad se anime a escribir. Pero al momento de leer la historia, pues sí te cae el 20 de que es muy joven porque su lenguaje está bastante limitado. Pero, Gael, vas por buen camino. Sigue escribiendo y no dejes que las críticas de nadie, ni siquiera la de este viejo barbón de 40 años, te detengan. Échale ganas. El siguiente texto se titula Próximamente, del autor Abraham Neri. Y aquí, más que una historia con un personaje central, lo que nos presenta es una situación global, en la que siempre a la misma hora, en todos los dispositivos digitales del mundo, llega el mismo mensaje, próximamente. Pero no hay nada más de información acerca de ese mensaje. ¿Próximamente qué? La gente comienza a construir teorías, algunos empiezan a preocupar, piensan que es el fin del mundo, empieza a haber caos en algunas partes, otros se lo toman con más tranquilidad, piensan que no va a pasar nada, pero este mensaje se repite y se repite y se repite, hasta que pues ya el próximamente se convierte en lugares y fechas determinados. Entonces la gente se aglomera ahí para ver qué es lo que se les va a revelar, qué era lo que había detrás de ese próximamente. Y miren, el misterio lo maneja bastante bien el autor, porque tú también cuando estás leyendo quieres saber qué hay detrás de ese mensaje. Pero
siento como que se alarga un tanto esta historia y las situaciones con el próximamente se empiezan a sentir como reiterativas. Y el final, pues yo no lo hubiera manejado así. Igual, está muy bueno, sí tiene impacto el final por cómo lo manejan. Y te quedas así como de, ay güey, pero pues si ya había establecido todo este misterio del próximamente, pues en el final yo no hubiera revelado qué era lo que había detrás de ese próximamente, sino dar nada más así como un indicio, no sé, que las personas ya en los lugares a donde fueron convocadas voltearon hacia el cielo, o volvieron a algún lugar, o apareció algo en una pantalla, abrieron los ojos, se sorprendieron y haberlo dejado ahí, para que el mismo autor, el lector, se quedara también con la incógnita de, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que iba a pasar próximamente? Digo, esa es una observación muy personal, pero quitando eso del camino, siento que es uno de los mejores textos en esta antología. Si tuviera que hacer un top 3 de historias, esta sin duda estaría ahí. Para el siguiente texto, y no equivocarme con el nombre del autor, les voy a leer el título. Es La Normalista, del autor Jesús Melesio Alonso y Yesca Cerda. Y aquí vamos a conocer a una maestra que llega a trabajar a un pequeño poblado y por la noche se da cuenta de que alguien la está observando por un resquicio del muro de la choza en la que ella habita. Y se da cuenta de que es un niño llamado Cecilio. Y cuando ella llega a la escuela empieza a preguntar por este niño y nadie le sabe dar razón de él. Entonces ella regresa a su casa, siguen pasando las noches, el niño sigue visitándola por la noche y ella dice, bueno, si no está yendo a la escuela, le voy a regalar un libro para que se enseñe a leer. Así lo hace y se da cuenta de que el niño ya sabe leer. Y al preguntarle dónde aprendió, le dice que en la escuela. Y cuando le dice el nombre de la escuela a la que va, es la misma en la que ella como maestra está trabajando. Entonces se queda así como de, bueno, pues yo trabajo ahí, no sé qué está pasando con este niño. Luego conoce al papá, un hombre muy sonriente, diario pasa y la saluda. Pero algo extraño comienza a suceder con este niño y con el hombre. Porque conforme pasan las noches y mientras más se acerca la luna llena, la actitud del hombre comienza a ser, pues, más, digamos, no sé cómo, se me fue la palabra que quería decir, más cortante, más antipático. De repente la deja de saludar y sigue caminando y ella dice, bueno, voy a mantener la distancia, ya no voy a investigar más de este hombre porque al parecer estoy perjudicando. Hasta que sucede una desgracia muy grande en una noche de luna llena. Y bueno, ya no les voy a decir nada más acerca de este cuento. Lo que sí les voy a decir es que el final del texto se siente como muy redundante, al igual que en el texto anterior, que fue el de próximamente, siento como que redunda en el misterio que ya había planteado, pero a fin de cuentas es un texto pues muy bien trabajado, muy bien cuidado y sin duda también estaría en mi top 3 de historias de esta antología. El siguiente texto que vamos a encontrar aquí es con el que yo participo y se titula Hipopotamonstruosa esquipedaliofobia, que irónicamente es el miedo a las palabras largas. Y de eso va el cuento. A una persona la están obligando a leer palabras muy largas y algunas muy difíciles de pronunciar a primera instancia, y cada vez que se equivoca, titubea o se atora en la palabra, pues es castigado. No les voy a decir nada más acerca del cuento. Y no les voy a decir si es bueno, si es malo, si es el mío. Mejor léanlo y ya después ustedes me dicen qué les pareció. El siguiente texto se titula Neonato, de Eduardo Honey. Y aquí vamos a seguir a un grupo de policías que llegan a una iglesia a la que abren fuego con sus armas porque están detrás de un culto que se resguarda ahí dentro. Ya tienen tiempo persiguiéndolos y pues al entrar, digamos que se desata el caos porque este culto adora a una deidad que al parecer transforma a las personas en monstruosidades. Y miren, la premisa está buena, como la plantea el autor. La descripción que hace de específicamente una
imágenes que están en el altar de la iglesia en lugar del Cristo está genial. De hecho, es de lo que más, de todos los cuentos de la antología, esta imagen se me quedó muy grabada, de esta figura que es como una diosa madre que está dando a luz a su hijo, al neonato, como se titula este cuento. Está muy buena esa descripción. Sin embargo, este cuento tiene muchos, pero muchos problemas de ortografía, de edición, y se siente muy accidentada la redacción. Ya les había dicho que me había pasado con algunos cuentos que me costó mucho trabajo terminarlos, y este es otro de esos. Sí resulta bastante interesante, pero la redacción está tan atropellada que te saca tantas veces de la ficción que se siente más largo de lo que en realidad es. El siguiente texto se titula Ecos del agua, del autor Alejandro Pinedo. Y aquí vamos a conocer el testimonio de un individuo con el que están experimentando. Le están inyectando una sustancia que es como agua, pero él menciona que no es agua en sí, es algo más. Y que de alguna manera eso que le están metiendo a su cuerpo está vivo y de alguna manera se está alimentando de él o se está apoderando de él. Comienza a perder el control de los sentidos y de su propia conciencia, hasta que tiene una especie de revelación, una visión, una epifanía, con la cual se obsesiona y ya no le desagrada pasar por el dolor y el tormento que experimenta cada vez que le aplican esa inyección, sino que lo desea con ansias. Y miren, este cuento, la premisa es muy buena por cómo te va mostrando el deterioro de este individuo y cómo, en lugar de temerle ese deterioro, anhela que sigan experimentando con él para volver a tener esa visión o volver a experimentar ese suceso que no sabe él decir si fue algo real o no, pero desea que vuelva a suceder. Pero sí se siente que se alarga mucho, se siente como muy reiterativo y los signos de puntuación son un caos. La ortografía está bien cuidada en las palabras, pero los signos de puntuación, sí necesitó mucho trabajo. Y es que ahí es donde está la cuestión. Si a este texto le hubieran dedicado un poquito más de trabajo, se hubieran revisado esas cuestiones de los signos de puntuación y se hubiera condensado un poco más la idea para no estarle dando tantas vueltas a la situación de lo que este hombre sentía cada vez que le inyectaban el líquido, pues hubiera sido una genialidad. Sin embargo, pues fue ese tercer cuento que me costó mucho trabajo terminar de leer. Les juro que a la mitad yo decía, ya sé todo lo que tengo que saber acerca de este cuento para hablar de él, pero no. Me comprometí a terminarlo al 100%. Entonces, les digo, un poco más de trabajo hubiera hecho de este cuento una genialidad. El siguiente texto se titula El susurro de Cupido, del autor J. Asim Amezcua. Y aquí vamos a conocer a una mujer a la que están interrogando en la jefatura de policía porque es la principal sospechosa detrás de la muerte de su esposo. Lo quieren catalogar como un crimen pasional porque ella menciona que sospechaba que él le estaba siendo infiel. Su comportamiento y actitudes denotaban que algo estaba pasando en la relación. Y pues, por ese motivo, dicen, tiene el móvil o es el móvil ideal para que ella decidiera deshacerse de su esposo. Pero detrás de ese interrogatorio, detrás de las palabras que ella está diciendo, y al ver los resultados de la autopsia, pues dicen, ciertamente la señora tenía un móvil, pero pues ¿habrá sido realmente ella la que asesinó al marido? Y con esa duda nos deja el cuento. Bueno, si hay algún detallito ahí que te ayuda a aclarar, pues, más o menos qué fue lo que pasó, y no por nada el cuento se titula El susurro de Cupido. Pero eso no se los voy a decir yo aquí, sino que léanlo. El siguiente cuento se titula Los retos de la maternidad, de la autora Ángeles Ríos. Y aquí vamos a conocer a una madre que decide mudarse de la ciudad porque su hija al parecer desarrolló trastorno de identidad disociativa tras la trágica muerte de su padre y quiere iniciar desde cero con ella en una nueva ciudad. Y no les voy a decir nada más de este cuento. Lo que sí les voy a mencionar es que pues nos plantea cuál es la dinámica, lo complicado que es para ella
pues convivir con esta niña que incluso llega a cambiarse el nombre y ya no quiere que le llamen Margaret, sino Ellie, que, bueno, los retos de la maternidad, el título del cuento. Está bastante bueno eso. Y al final tiene un giro que hace que te replantees toda la historia y sientas la necesidad de volverlo a leer. Yo estuve así de poner en este cuento como uno de los más débiles porque no le hallaba como mucho sentido que existiera dentro del contexto de esta antología, pero al llegar al final, miren, me cayó la boca. Lo único que sí tendría que mencionar es, ay, colectivo Comparte, hay que tener más cuidado con esto de las próximas, la ortografía. Está muy cargado de errores ortotipográficos. Aquí parece que el coco de esta autora son los acentos. El siguiente texto se titula Visita rápida al Oxxo de la esquina. Y aquí la autora maneja un seudónimo que me dio mucha risa. Se pone aquí Ser Ote o Cerote. Y pues bueno, es básicamente lo que dice. Llega un hombre a un Oxxo porque va a comprar unas frituras, pero al puro entrar se va la luz. Unos gritan, otros se ríen, cosas que pasan cuando se va la luz, y él decide entrar y seguir con su compra como si nada. Pero en medio de la oscuridad sucede algo terrorífico. ¿Qué sucede? No les voy a decir. Solamente que pues cuando ustedes lo lean, al igual que el protagonista, los va a tomar por sorpresa lo que se desata dentro del Oxxo. Curiosidad aquí, esto más que un cuento es una minificción y a pesar de eso, pues fácil, supera en calidad, en premisa y en redacción a la mayoría de los textos que conforman esta antología. Por lo que desde mi punto de vista, también estarían en ese top 3 de historias que contiene este trabajo. El siguiente texto se titula Apareces en mis sueños, de la autora Claudia Nayeli Espinosa Gómez. Y pues, el mismo título nos dice de qué va la historia. Una chica es acosada por una entidad en sus sueños, en donde ella se encuentra rodeada de bruma y este ente comienza a acosarla. Ella decide, pues, dejar de dormir en la medida de lo posible, pero mientras más pasa el tiempo y más la acosa esta entidad, ella empieza a deteriorarse física y mentalmente. Este cuento también me costó un poquito de trabajo terminarlo, no como los anteriores, pero porque también es un caos en cuestión ortotipográfica. Y miren, aquí no quiero criticar de más a la autora, pero cuando no te decides entre si llamar a tu personaje principal Leia o Leila, pues siento que desde ahí ya tenemos un problema. El siguiente trabajo que vamos a encontrar aquí se titula De amor espectral, del autor Enrique Bennett. Y son 3 poemas. Ustedes saben que yo no soy muy adepto a leer poesía. Lo único que les voy a mencionar aquí es que me pareció muy interesante cómo mezcla esta cuestión sobrenatural, de terror, con romance. Lo que no voy a hacer es criticar la estructura ni los poemas en sí. Ahí, pues, ya que sea decisión de cada quien si les gustaron o no. Que la crítica de esa parte del trabajo les corresponda a ustedes. Y el último texto que vamos a encontrar aquí se titula El relevo, del autor Aldo Rincón, a quien ya le hice reseña aquí en el canal de uno de sus libros, Historias fantásticas con sabor a sal, para que si quieren saber más acerca de la obra de este escritor, pues terminando de ver este video, vayan y busquen esa reseña. Pero bueno, ¿de qué va El relevo? Pues aquí vamos a conocer a un hombre de 50 años que decide escribir un libro. Ya tenía por ahí escritas algunas ideas inconclusas en diferentes lugares, pero él dice, si no es ahora, a mi edad, ya jamás lo voy a hacer. Entonces entra a un anticuario, a una tienda de antigüedades pues, y descubre ahí un cuaderno que le gusta, lo compra, pero se lleva una advertencia, que una vez habiendo abierto el cuaderno, debe de terminarlo. Y pues bueno, aquí debo de mencionar una cuestión de ese cuento, el cliché. Esta historia cae en ese cliché de objeto maldito encontrado en una tienda de antigüedades. Muy común y muy parodiado en muchas partes. Entonces él llega a su casa, comienza a escribir, pero se da cuenta de que lo que está escribiendo
pues comienza a suceder en la vida real y que de cierta manera el cuaderno toma el control de lo que él está escribiendo. ¿Y por qué se llama el relevo? Pues porque sucede una desgracia con este personaje y alguien más lo encuentra y debe de continuar con la historia que él decidió comenzar, repitiendo el ciclo en el que el cuaderno es el que toma el control. Y la manera en que termina este cuento, miren, cobra totalmente sentido el por qué dejaron al final esta historia. Completamente sentido. Así que miren, ahí sí, pulgar arriba para la editorial. Una decisión muy inteligente haber dejado este cuento hasta el último. Y pues bueno, esos fueron todos los cuentos. Ahora vamos pasando a ¿qué me pareció en general esta obra? Y para finalizar, ¿qué opinión tengo en general de esta obra? Pues es bien complicado evaluar antologías con varios autores. No por algo, o no por nada, mejor dicho, no había hecho una reseña de una antología de este tipo. Todas las que hay en el canal son de un solo autor, bueno, excepto la de Historia de Barquero, que describe una pareja, pero era pues un solo estilo narrativo y es más fácil ahí hacer el ejercicio de evaluación con esos cuentos. Pero aquí, como se habrán dado cuenta, son diferentes voces narrativas, diferentes estilos, diferentes conceptos, diferentes premisas, diferentes formas de abordarlos y diferentes niveles en el desarrollo de las habilidades de redacción, de comunicación escrita. Entonces, pues no se puede hacer una evaluación general, porque hay historias que son muy buenas y que están muy bien cuidadas, y hay otras que, les digo, incluso a mí me costó un poquito de trabajo terminarlas. Pero, a ver, aquí, lo que sí recomendaría, y no tanto a los autores, sino a la editorial, tomando en cuenta que apenas adquirieron el grado de editorial, es que en futuros proyectos, una de dos, o tengan comunicación con los autores para que los apoyen a corregir sus obras y que se disminuyan en la mayor cantidad posible los errores ortotipográficos y de redacción, o pedir apoyo a un corrector de estilo externo, que sí, va a incrementar más el costo de producción de la lectura, pero nos va a dar una mejor calidad. Y también a quien se encargó de lo que es la maquetación y el diseño de interiores, pues no le vendría mal hacer un tutorial o un cursito ahí para checar eso, porque incluso desde la portada, mi TOC, no me deja en paz con esto, está torcida. Entonces, a ver, son detallitos que obviamente con el tiempo se van a ir perfeccionando y mejorando. Las observaciones que hago es con la finalidad de decir en voz alta lo que a lo mejor muchos están pensando y nadie se anima a decir. Y las personas de la editorial, muchos, si no es que todos, ya me conocen y saben que no me quedo callado y que esto no es con la finalidad de atacarlos. Para mí fue un gusto participar en esta antología, la primera de la editorial, y estoy a la espera de diferentes convocatorias. Y aquí abajo, en la descripción del video, les voy a dejar los enlaces a Instagram de varios de estos autores por si quieren seguirlos para saber más acerca de su obra. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.